En el día de la fecha vamos a hablar sobre el aparato genital femenino. Y aquí vamos a ver un esquema del mismo, que como sabemos este sistema reproductor femenino está constituido por un conjunto de órganos que intervienen fundamentalmente en el proceso de la reproducción. Aquí tenemos los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Termina finalmente en la vulva. Todos estos órganos reproductores femeninos experimentan cambios fundamentalmente en la pubertad y en la madurez sexual y contienen o tienen variaciones cíclicas que está regulada por un mecanismo tanto hormonal como nervioso. Nosotros hemos visto varias de estas hormonas hipofisiarias, fundamentalmente las células basófilas de la adenohipófisis, que tenían hormonas gonadotrópicas, ¿no es cierto? FSH y LH, que son fundamentales para estos cambios cíclicos que se producen en la mayoría de los órganos reproductores femeninos. Vamos a pasar a ver el ovario, el primer elemento, el primer órgano que vamos a estudiar de este aparato genital femenino. Este ovario vemos que es un órgano ovoideo, ligeramente aplanado, que mide más o menos 2,5 centímetros de largo, por 1,5 a 3 de alto y 0,5 a 1 de espesor. Se sostiene mediante mesos y ligamentos, como vemos aquí, a lo que corresponde al útero y a la pared pelviana. Y tiene una zona que se llama ilio, por donde van a penetrar los vasos y los nervios. Pero si nosotros observamos el ovario, vamos a ver en un corte, en un dibujo, en un esquema como este, donde se observa una zona que es más periférica, que corresponde a la corteza, y una zona profunda que corresponde a la médula. Y en ellos vamos a encontrar diferentes estructuras que son, digamos, fáciles de determinar y de ver al microscopio. Desde la parte externa, en esta corteza, la superficie de esta corteza, está revestida por un epitelio que es cúbico simple, que se denomina epitelio germinativo. En realidad, ese nombre no es correcto, porque eso se consideraba antes que desde allí se generaban los ovocitos, cosa que, como vamos a ver en la embriología, esto no es así. Ese epitelio germinativo descansa sobre una capa que está por debajo de tejido conectivo, que es la túnica albugínea. Si la vemos acá, lo vamos a ver en este esquema, aquí esta parte por debajo del epitelio, esto corresponde a lo que se denomina túnica albugínea. Esta túnica es avascular y está constituida por gran cantidad de fibras colágenas que se disponen paralelas a la superficie del ovario. Hacia adentro, ese tejido entre medio de estas estructuras, que son los folículos, porque el ovario es una estructura netamente folicular, entre medio hay tejido conectivo o estroma, que también es rico en células. Son parecidas a los fibroblastos, pero son más pequeñas y están entremezcladas con fibras colágenas que forman parte de lo que es la estroma. Pero lo que es fundamental de la corteza corresponden a estas estructuras, que son los folículos. Acá volvemos al esquema, vamos a ver de que hay una estructura de folículos y que estos folículos tienen una maduración. En cada ciclo sexual, vamos a encontrar diferentes tipos de folículos. Los más pequeños, y que están generalmente así, localizados en la parte, digamos, después de lo que es la albugínea, corresponden a los que son los folículos primordiales. Estos se forman en la vida prenatal y
antes de la pubertad, parte de estos folículos primordiales van a empezar a sufrir la primera división meiótica, pero se van a detener en la prófase de la misma. Esto en ese momento se convierten en folículos primarios. Después de la pubertad, al comienzo de cada ciclo menstrual, aproximadamente 40 de estos folículos primarios comienzan a crecer. De ellos, más o menos 35 degeneran y 5 a 10 se convierten en folículos secundarios. Fíjense cómo empieza a dividirse y son muchos los folículos que se van a ir perdiendo en cada ciclo. Estos folículos secundarios, la mayor parte degeneran y otros se convierten en folículos terciarios, de los cuales solo uno va a ser el que va a sobrevivir y el que va a ser finalmente ovulado. En el día 14, cuando se produce un pico de LH hipoficiaria, estas células, junto con este ovocito, junto con las células que las acompañan, van a ser eliminados en el proceso de la ovulación. Después de la ovulación, el parte de estas células que rodeaban el folículo terciario se reorganizan y forman una estructura que se denomina cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que continúa produciendo hormonas hasta la finalización del ciclo menstrual, o muchos meses más, si en el caso que hay embarazo, hasta que la placenta tome el comando endocrino del embarazo. Este cuerpo amarillo deja de funcionar el día 28 del ciclo y se va a convertir en una estructura residual que se llama cuerpo albicans, que en general desaparece meses después. O sea, en cada ciclo sexual se genera un gran número de folículos ováricos, tanto de los primordiales, los secundarios, los terciarios, y su involución que va a dar origen a lo que se llaman atresias foliculares. Todo esto pasa en un ciclo ovárico. Vamos a ver cómo se ven con el microscopio óptico teñido con hematoxilina y eosina. Acá vemos folículos primordiales debajo de la albuginia, que son los que están en gran proporción. Tienen una célula germinativa y está rodeado por una capa de células epiteliales planas. Esa célula germinativa es el ovocito, que como dijimos recién, inició la primera división meiótica. Y esas células epiteliales planas que lo rodean constituyen células que se llaman de la granulosa. Estos folículos primordiales se convierten en folículos primarios, que en vez de tener este ovocito rodeado por células epiteliales planas, vamos a tener, vamos a ver acá, folículos primordiales con el ovocito y con las células epiteliales planas alrededor, folículos primarios, por ejemplo, cuando ya la niña llega a la pubertad, los ovarios contienen alrededor de 300.000 de estos folículos primordiales, de los cuales la mayoría se convirtieron en folículos primarios. Estos folículos primarios, ahí observamos que las células de la granulosa se multiplican, ya no son planas, sino que son cúbicas y hacen capas concéntricas alrededor de este ovocito que también crece. A medida que crecen estos folículos, se van a localizar más profundo en la corteza y posteriormente este folículo, por ejemplo acá le dice folículo primario avanzado, fíjense cómo está lo que es el ovocito, cómo los cromosomas se dispersan, aquí lo estamos viendo dentro del núcleo, ¿sí? Y cómo aquí se ve la membrana plasmática
del ovocito y las células de la granulosa que van a producir justamente también un material que es acidófilo, amorfo, que se localiza entre la membrana plasmática del ovocito y las células de la granulosa, que se llama membrana pelúcida. Este ovocito tiene una serie de microvellosidades que penetran en la membrana pelúcida y hacen prolongaciones citoplasmáticas con las células de la granulosa que están al lado del ovocito. Tienen uniones comunicantes entre ellas. Aquí seguimos viendo folículos en diferentes estadios de desarrollo. Cuando nosotros tenemos folículos y estas células granulosas empiezan a crecer, también se diferencian hacia afuera células que corresponden a células de la teca. Por afuera de las células de la granulosa, células de la teca, que son células cúbicas, la teca interna, que estas células son productoras de hormonas esteroides, por lo tanto tienen las características ultraestructurales de esas variedades de células, o sea, gran desarrollo del retículo endoplásmico liso, gran cantidad de mitocondrias con crestas tubulares y abundantes gotas de lípidos. Y también, por supuesto, gran cantidad de capilares sanguíneos. La teca externa, que es lo de afuera, es tejido conectivo mezclado con células musculares lisas. Estos folículos entonces van a pasar progresivamente, se van a ir desarrollando y van a ir empezando a formar una sustancia que es un líquido que se llama líquido folicular. O sea, hacen una cavidad o antro, que se llena, digamos, entre medio de estas células de la granulosa. Estos espacios quedan vacíos, pero aparentan ser vacíos porque están llenos de este líquido folicular. Este líquido folicular contiene proteoglicanos, factores de crecimiento, glucoproteínas, hormonas, y son secretados por células de la granulosa y otras que provienen de la teca, de los capilares de la teca interna. Aquí vemos cómo este folículo secundario puede ser temprano y más tardío, se llena de ese líquido folicular. Aquí vemos cómo estas células foliculares no solo rodean al ovocito, sino que en estadios tardíos de este folículo, esta cavidad folicular es fundamentalmente muy grande por la gran cantidad de líquido folicular, y el ovocito está rodeado por varias capas de células de la granulosa. El ovocito se desplaza hacia un costado, hacia un polo del folículo, y está rodeado por una capa de células granulosas que se llaman células del cúmulo óforo. Todas las células que recubren a estas capas de las células granulosas se denominan células de la corona radiada. Aquí vemos un folículo terciario, o un folículo maduro o de de Graaf. Dijimos que de 5 a 10 folículos secundarios van a involucionar y los restantes van a seguir creciendo. Más o menos cuando alcanzan los 10 milímetros de diámetro, pasan a llamarse folículos terciarios, maduros o de de Graaf. Este es el folículo que va a ser ovulado posteriormente. Estos folículos terciarios aumentan, tienen mucho líquido folicular, y en realidad cuando alcanzan 20 milímetros de diámetro, aproximadamente el día 14 del ciclo sexual, este ovocito va a ser liberado junto con las células estas de la corona radiada en el momento de la ovulación. ¿Sí?
Ese día 14 el ovario va a sufrir digamos, la parte externa, tanto de lo que era el epitelio como esa túnica albugínea, se va a romper en un lugar específico del ovario que se llama estigma, por acción de que este mismo, digamos, líquido folicular va a salir junto con el ovocito y las células de la corona radiada, van a salir hacia la cavidad peritoneal para posteriormente ingresar a lo que es la trompa uterina. Ese líquido folicular contiene una proenzima que es el plasminógeno, que por acción de una proteína activadora va a hacer que ese plasminógeno se convierta en plasmina. Esta es una colagenasa, la plasmina, que justamente destruye la lámina basal del folículo y disuelve las fibras colágenas de la túnica albugínea del estigma. Después que se produce la salida del ovocito con parte del líquido folicular y con esas células, se va a formar una estructura, como dijimos recién, que es el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Acá vemos macroscópicamente la estructura del ovario, ahí el ovario con folículos, y esto que corresponde al cuerpo lúteo o amarillo, ¿sí? O sea, es lo que queda de ese folículo terciario para convertirse en esta estructura, que es una estructura glandular, porque produce hormonas, y que es característica de la segunda etapa del ciclo, que corresponde a la fase luteínica o fase progestacional. ¿Por qué? Porque este cuerpo amarillo produce progesterona. Estas células, fíjense que son de citoplasmas claros, amplios, y en general estas células digamos, que están en la periferia del cuerpo amarillo, se dice que reciben el nombre de células luteínicas. Estas células producen estrógenos y progesterona, que son elaborados desde el colesterol de la sangre, y van a ser fundamentales, como dijimos, porque alcanzan su máximo desarrollo aproximadamente el día 22 del ciclo menstrual, y que si no hay fecundación, el día 26 deja de funcionar y se convierte en una estructura, en una cicatriz fibrosa que se denomina cuerpo albicans. Esto es una cicatriz blanquecina, por eso es albicans, que en general queda dentro del ovario y desaparece meses después. Cuando se forma el cuerpo albicans no se produce más la secreción de estrógenos y progesterona. Algunos, como dijimos, de los folículos van a ir a la atresia, es decir, en este caso folículos van a sufrir involución y estos folículos que se atresian aparecen como, digamos, quedan como estructuras remanentes donde las características de los folículos primordiales, ni primarios ni secundarios, se pueden reconocer. Si nosotros viéramos acá en un examen endoscópico, observaríamos cómo se ve la superficie externa del ovario. Fíjense la túnica albugínea, justamente, por eso se ve con este color, blanca, y esta es la estructura del estigma, el lugar donde se va a producir la ovulación, la ruptura de esas estructuras para la salida del ovocito. Aquí observamos en una imagen ecográfica cómo se observa el ovario y múltiples folículos normales de observar en una mujer joven en edad fértil.
Si pasamos a ver el otro componente que forma parte del aparato genital femenino, vamos a encontrarnos con la trompa de falopio. Después vamos a correlacionar con las hormonas hipofisiarias, ováricas, y cómo se modifica el endometrio, la capa interna del útero. Las trompas uterinas, como nosotros las vimos en el primer esquema, son estructuras tubulares que más o menos miden de 10 a 12 centímetros. A ver si la vemos acá nuevamente en el esquema. Nosotros vamos a tener esta estructura. En un extremo ancho se relaciona aquí con el ovario. Fíjense que acá tenemos el segmento que se denomina fimbriado de la trompa, que es la parte que se relaciona con el ovario, y realmente tiene forma de embudo, porque va a captar el ovocito que salga del ovario para entrar dentro de esta estructura tubular que, si encuentran los 2/3 externos de la trompa la presencia de los espermatozoides, allí es donde se va a producir, como vimos al principio, la fecundación. Entonces, nosotros reconocemos, por un lado, esta porción fimbriada, la porción ampular, la porción ístmica y la porción intramural. Es un segmento que está, digamos, unido a lo que corresponde al cuerpo del útero. Vamos a ver entonces cómo es la histología de esta trompa en un corte que corresponde a un corte en la porción fimbriada de la trompa. ¿Sí? Esta trompa contiene una mucosa que está formada por un epitelio, que como aquí se ve, es un epitelio cilíndrico simple, con células ciliadas y células que se denominan secretoras. Estas células ciliadas, recuerden que cuando hablábamos de cilias como diferenciación de la membrana plasmática apical, decíamos que estaban tanto en el aparato respiratorio como en las trompas de falopio. Es decir, transportan las cilias, son diferenciaciones de membrana que sirven, que tienen movimiento y que sirven para trasladar células, como en el caso de la trompa, moviendo el ovocito, o partículas, como en el aparato respiratorio. Por debajo del epitelio cilíndrico simple, vamos a encontrar la lámina propia, o corion, que es de tejido conectivo laxo. ¿Sí? Allí vemos que digamos, en la trompa no encontramos su mucosa. Lo que observamos acá, por ejemplo, son linfocitos, fibroblastos, algunos especiales, porque a veces algunos de estos se convierten en células deciduales, si por ejemplo existiera un embarazo ectópico tubario. Recuerdan que dentro de los embarazos ectópicos el más frecuente era el tubario. Por debajo de esta mucosa encontramos el músculo, la capa muscular, que tenemos una capa muscular interna predominantemente circular y otra externa que es longitudinal. Sigamos con las otras imágenes, más allá que de afuera, si uno viera un poco más externamente, encontraría la serosa, una capa de tejido conectivo laxo recubierta por un epitelio plano simple que es del mesotelio peritoneal. ¿Cuál es la función de la trompa? Fundamentalmente, trasladar los espermatozoides, como dijimos, desde el útero hasta llegar a la ampolla de la trompa, lugar donde se producía o donde se puede producir el embarazo.
A su vez, la presencia de esas células que eran, que producen, que son células secretoras, son células importantes porque nutre al ovocito, y en el caso de que existiera embarazo al embrión, todo el trayecto que debe hacer el embrión a lo largo de la luz de la trompa para llegar hacia la cavidad uterina. Por otro lado, en este lugar también se forma parte de lo que es la capacitación. Si ustedes se acuerdan, los espermatozoides tenían por un lado los fenómenos de maduración que se daban en el epididimo y fenómenos de capacitación, de que son cambios que se producen y que son fundamentales para que el espermatozoide sea fecundante. ¿Mm? En este momento, cuando se produce la ovulación, la salida de ese ovocito con la corona radiada, las fimbrias de la trompa hacen que, como dijimos, van a absorber ese ovocito y producir justamente el pasaje del mismo a lo largo de todo este conducto. Una vez que llegamos acá a la unión, esto es útero tubárica, nos encontramos con este órgano que corresponde al útero. El útero nosotros lo podemos dividir en una parte, los 2/3 superiores se denomina cuerpo y el tercio inferior se denomina cuello. En general mide 7,5 centímetros de alto por 5 de ancho por 2,5 de espesor. Esto es una mujer nulípara, es decir, que no ha tenido hijos. Es ese tamaño, porque cuando han tenido hijos, el tamaño, digamos, queda, por supuesto que crece el tamaño para tener el feto a término, después retrograda, pero no llega a tener el mismo tamaño pequeño de 7,5 centímetros que medía antes de la gestación. Aquí hacia adentro encontramos una cavidad, que es una cavidad triangular, aplanada, que se va a continuar, como dijimos, con las trompas de falopio, y hacia abajo vamos a tener otra cavidad, esto se llama endometrio, la cavidad endometrial, hacia abajo vamos a tener otra estructura que se llama endocervix, y se va a continuar hacia abajo con una parte externa del cuello del útero que se denomina ectocervix, que se va a continuar con la vagina. Entonces, vamos a ver la histología primero del cuerpo uterino y posteriormente el cuello uterino. Cuando vemos el cuerpo uterino, reconocemos 3 capas. De adentro hacia afuera, endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio, que ahí lo observamos, está formado por un epitelio que es cilíndrico simple y que tiene células secretoras y células ciliadas. Vamos a ver después cómo ese endometrio se modifica en las diferentes etapas del ciclo sexual. Abajo, por debajo del epitelio, vamos a ver que en todo el endometrio encontramos abundantes glándulas, que son tubulares simples, ramificadas, que están localizadas en la lámina propia. Este endometrio, vamos a ver que tiene 2 partes, una zona basal y una parte, digamos, que es el endometrio basal y el endometrio funcional. El endometrio basal es el que va a regenerar en cada ciclo sexual nuevamente al endometrio funcional, porque el endometrio funcional es el que se pierde en cada menstruación. Abajo observamos
el gran espesor del miometrio. Normalmente mide aproximadamente 1 centímetro de espesor. Y está formado por fibras musculares lisas que se disponen en varias capas, tanto longitudinales, desde el fondo hasta el cuello del útero. Tenemos una capa que se denomina capa vascular, porque tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. Y el perimetrio, hacia abajo, corresponde, como dijimos, a una capa delgada de tejido conectivo laxo cubierta por el mesotelio. Si nosotros comparamos acá los cambios que se producen tanto a nivel ovárico como a nivel de lo que corresponde al endometrio, como las hormonas que se modifican en el ciclo sexual, nosotros podemos reconocer 3 partes dentro del ciclo sexual femenino. Los primeros días que corresponden a la menstruación, donde vamos a ver que ese epitelio endometrial se descama. Un periodo primero que corresponde a lo que se llama a un periodo estrogénico, porque se producen estrógenos en el ovario, o periodo, digamos, de crecimiento proliferativo, una etapa proliferativa en el endometrio, que se corresponde con, por un lado, por un aumento de la FSH hipofisiaria y por un aumento en la cantidad de estrógenos ováricos. Como vemos acá en la menstruación, en realidad se pierde, como dijimos, el endometrio funcional del endometrio, por lo tanto, este endometrio ha disminuido mucho de tamaño, y en la etapa proliferativa es donde vamos a ver que se van a producir, justamente va a empezar por acción del estradiol, de las hormonas estrogénicas, digamos, esto va a hacer que se reconstruya esta capa funcional del endometrio a partir de las células basales. Por lo tanto, los fondos glandulares proliferan y se observa que se repiteliza la superficie del endometrio con un agrandamiento, alargamiento de estas glándulas endometriales. En la fase secretora, al día 14, en realidad, el día 14 se produce la liberación del LH, lo que hace que se produzca el fenómeno de la ovulación, y desde allí en más se va a producir la tercera etapa del ciclo, que se denomina fase secretora o fase progestacional, porque aumenta la concentración de progesterona, en donde vamos a ver que estas glándulas, digamos, esto coincide, toda esta etapa, con el momento donde es la fase luteínica del ciclo ovárico. Acá tenemos el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo que secreta progesterona a partir del día 15 del ciclo, o sea, después de que se ha producido la ovulación, y este endometrio se congestiona, las células, ese epitelio de revestimiento, esas células se agrandan, acumulan lípidos, acumulan glucógeno, y estas glándulas endometriales se hacen tortuosas y se dilatan, y a veces tienen, digamos, esa tortuosidad hace que tengan un aspecto que se llama encerrucho, y se llenan de secreciones fundamentalmente de glucógeno. En esta etapa es la etapa proliferativa, primero la etapa, digamos, proliferativa por un lado y la etapa secretora por el otro, o el endometrio secretor, la segunda etapa del ciclo, para si en el caso que no hubiera fecundación, se produce la menstruación, que en realidad ahí se lo están dibujando, como un sangrado,
que surge de esa superficie endometrial al romperse las arterias que están alrededor de estas glándulas endometriales que se llaman arterias espiraladas. Junto con esa sangre se va a desprender esta capa funcional del endometrio que se fragmenta y se disgrega en la fase que constituye la fase menstrual. Si nosotros viéramos ejemplos, vamos a ver acá, para que ustedes vean lo que son estas arterias, y cómo nosotros dividimos el endometrio en una capa basal, que es regenerativa, que va a producir la capa funcional en cada ciclo. Acá vemos las glándulas uterinas, el epitelio superficial, cilíndrico simple, y observen ustedes aquí cómo el sistema de vasos que vienen desde el miometrio, vasos arteriales como vasos venosos, intervienen en, digamos, la nutrición tanto de las células de la capa basal como de las células de la capa funcional, ¿sí? Estas arterias son las que van a sufrir colapso y por lo tanto van a producir isquemia de la zona que corresponde a la capa funcional, por lo tanto, esas van a ser las que van a ser eliminadas durante la menstruación. Aquí tenemos un endometrio proliferativo, fíjense, bueno, esto es miometrio, endometrio, el epitelio cilíndrico simple, y acá vemos las glándulas que son cortas y rectas, típicas del endometrio proliferativo. Aquí se observa el endometrio secretor, donde vamos a ver que estas glándulas son alargadas, están dispuestas en forma de serrucho. Como dijimos recién, estas glándulas se modifican y tienen también secreción en la luz. Esta secreción parte de esa secreción que es glucógeno, que elaboran estas células de las glándulas endometriales en la etapa secretora. Finalmente, en la etapa menstrual, vamos a ver cómo empieza, depende del día también del ciclo, este endometrio menstrual donde se disgrega lo que corresponde a la mucosa y se libera, ahí vemos eritrocitos que forman parte de la hemorragia, con lo cual se libera parte de este endometrio funcional. Si nos vamos hacia el cuello del útero, nosotros dijimos que vamos a encontrar una zona externa, que corresponde a lo que se denomina ectocervix o exocervix, ¿sí? Que se continúa con los fondos de sacos vaginales, que está revestida por un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Este ectocervix tiene aquí un orificio que se llama cervical externo, y más hacia arriba encontramos un orificio cervical interno que separa la cavidad endometrial de esta otra sector del cuello del útero que se llama endocervix. El endocervix, aquí entonces entre el orificio cervical interno y externo, donde vamos a ver que fundamentalmente tiene unas glándulas que son de tipo mucosa y está revestido por un epitelio cilíndrico simple. Si nosotros lo observamos en un corte que contiene los dos sectores, vamos a ver por un lado ectocervix con un epitelio plano estratificado, endocervix con un epitelio cilíndrico simple, con glándulas endocervicales, y lo que queda en el centro corresponde a lo que se denomina fibromiocervix. Si nosotros vemos acá estas imágenes, vamos a encontrar estas zonas de unión de epitelios
unión entre el epitelio plano estratificado y el cilíndrico simple. Esas zonas de unión entre lo que es ectocervix y endocervix es fundamental para el estudio, porque allí es donde aparecen los primeros fenómenos de un carcinoma de cuello de útero. Recordemos que el carcinoma de cuello es la segunda neoplasia ginecológica después del carcinoma de mama. Vemos hacia abajo, acá, las glándulas endocervicales, que como dijimos produce una sustancia, un líquido, que es rico en glicoproteínas y en iones, que se denomina moco cervical. Aquí tenemos la imagen de las glándulas endocervicales. El volumen del líquido que producen, del moco cervical, y la viscosidad del moco cervical varían a lo largo del ciclo menstrual. Cuando es la etapa estrogénica y cuando hay niveles altos de estradiol, ese moco es abundante y fluido, por lo que hace que sea más fácil que el pasaje de los espermatozoides y su entrada al útero. Es máxima la fluidez de esas glándulas endocervicales en el momento de la ovulación. Posteriormente, esa secreción será progresivamente más espesa. A veces estas glándulas aumentan de tamaño porque se obstruye el orificio de salida de estas glándulas y constituye lo que se llaman quistes o huevos de Nabot, que no tienen trascendencia clínica, pero sirven para describirlos. Aquí vemos el ectocervix, nuevamente, con ese epitelio plano estratificado, el endocervix, con el epitelio cilíndrico simple, y las glándulas endocervicales con su secreción, que es el moco cervical. Es importante conocer entonces nuevamente que en esta zona, la zona de unión de epitelios, uno puede estudiar la citología de estas células y ver si existen cambios, tanto a nivel nuclear, fundamentalmente, o pérdida de la relación entre el tamaño del núcleo y el citoplasma, que son fundamentales para el estudio de la patología. Fíjense acá, en la citología, el estudio de la citología cérvico-vaginal es un estudio de rutina que deberían hacerse todas las mujeres en vida sexual activa, por lo menos una vez al año. Es un estudio indoloro, incruento, barato, y significa en poder extraer parte de las células del ectocervix, de parte del fondo de saco vaginal, y observarlas al microscopio teñidas con una técnica, que es la técnica de Papanicolau. Papanicolau fue un patólogo griego que hizo la técnica de tinción y permite estudiar, fíjense, esta técnica, este Papanicolau, se denomina una colpocitología oncológica y funcional, es decir, que permite ver tanto cambios que puedan corresponder a cambios de células con características, digamos, tumorales. Fíjense, esto es un Papanicolau normal. Hay células, las células epiteliales planas del ectocervix, al no ser una biopsia, esas células se dispersan, son células grandes, con gran cantidad de citoplasma, con un núcleo pequeño, que cuando estas células tienen cambios atípicos, neoplásicos, fíjense acá en este Papanicolau netamente anormal, esto corresponde a células con núcleos grandes, con núcleos prominentes, con gran cantidad
de hipercromatismo nuclear, con cambio de la forma de la célula, anisocariosis, anisocitosis es cuando las células tienen diferentes tamaños, anisocariosis cuando el tamaño de los núcleos es distinto. Esto hace pensar en un PAP anormal, y en un PAP que netamente va a ir a una biopsia, porque esto puede ser un carcinoma, ¿sí? Una lesión tumoral del cuello del útero. En este caso puede ser asintomático y siempre en general lo es, entonces el estudiar a través de una citología permite hacer el diagnóstico temprano de una lesión y con eso un tratamiento que sea efectivo, que cuando es muy pequeña la lesión tumoral, el tratamiento es 100% curativo, cosa que no pasa en la mayoría de los órganos, porque cuando se diagnostica una lesión tumoral, en general ya ha tenido un avanzado desarrollo y por lo tanto su tratamiento y su pronóstico es más pobre. Aparte de estudiar ese componente, fíjense acá, si ustedes observan gran cantidad de neutrófilos, ¿sí? Es lo que se llama un extendido sucio, a diferencia de este, donde no existen estos elementos inflamatorios, quiere decir que acá hay una inflamación. También sirve para diagnosticar las fases del ciclo menstrual, de acuerdo al porcentaje de estas células, acidófilas, basófilas y demás, por lo que permite saber si la toma ha sido un día 20, por ejemplo, tiene que tener características de células que están en una etapa progestacional, ¿verdad? Si eso no se produce, quiere decir, a veces no ha habido ciclos ovulatorios, o sea, son ciclos anovulatorios, y todo eso puede ser estudiado también junto con esta citología cérvico-vaginal. Para terminar, acá tenemos un preparado de vagina. Y acá en esta vagina vamos a reconocer una mucosa, una muscular y una adventicia. En la mucosa está formada por epitelio plano estratificado, no queratinizado, que descansa en un tejido conectivo laxo, que es el corion o lámina propia, que tiene una serie de papilas, fíjense acá, papilas cortas que se disponen hacia el epitelio plano estratificado. También podemos encontrar a veces la presencia de linfocitos allí en la lámina propia, como se ve acá. Normalmente estas células las vemos vacuoladas, ¿sí? Fíjense acá, con citoplasmas claros, y es debido a que sintetizan y acumulan glucógeno, fundamentalmente en la etapa estrogénica, ¿sí? Estas células epiteliales superficiales se van a descamar junto con las secreciones, digamos, y con el líquido que lubrica la vagina, que como dijimos era parte de ese moco endocervical, producido por las glándulas endocervicales. Después de la mucosa vamos a encontrar la muscular y posteriormente, finalmente, la adventicia, que la separa a la vagina de los órganos vecinos. Bueno, vamos a dejar acá para después continuar con lo que corresponde con la embriología del aparato reproductor femenino.